Buen día, mi nombre es Jonathan Enrique García Vallejo, soy de sexto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial de la Administración, soy del grupo Talentos y en esta ocasión voy a explicar un poco de lo que es la estadística descriptiva y cómo elaborar tu tabla de frecuencias. Ok, para esta explicación tenemos este problema con estos datos. En este caso lo primero que tenemos que hacer es sacar el número de intervalos de nuestra tabla de frecuencia. Esto se saca con la raíz cuadrada del número de datos. Aquí como son 80 datos es la raíz de 80 y nos da a 8.94. Pero el número de intervalos tiene que ser un número entero, entonces siempre se va a redondear hacia arriba. Sin importar el valor de las décimas, siempre es hacia arriba. Después tenemos el rango. Este se saca restando el número mayor de los datos, que en este caso es 245, menos el número menor de los datos, que es en este caso es 76. Hacemos esta resta y nos da 169. Y por último hay que sacar la longitud del intervalo, que es igual al rango entre el número de intervalos, pero aquí se utilizan todas las décimas, o sea, dividir 169 entre la raíz de 80, y en este caso nos da 18.89. Y al igual con el número de intervalos, siempre se redondea hacia arriba, entonces en este caso nuestra longitud sería de 19, nuestro número de intervalos sería 9 y el rango sería 169. Entonces, al construir nuestra tabla de frecuencias, primero tenemos que poner el número de intervalo. En este caso, como son 9, es del 1 al 9 hacia abajo. Después nuestro intervalo va a ir definido desde el número menor, y como nuestra longitud de intervalo es 19, se le va a sumar 19 a este número. Entonces va a ir primero de 76 a 95 sin contar el 95. Eso es lo que significa el paréntesis. Porque en el siguiente intervalo, ahora sí va a contar el número 95. El corchete significa que sí lo cuenta. Entonces va a ir de 95 hasta 114 y después de 114 a 133. Y así les vamos a ir sumando 19 hasta llegar al intervalo 9. Después hay que hacer un conteo con los datos que tenemos de cuál está entre cada intervalo. En este caso, entre el intervalo 76 y 95 tenemos que hay dos valores, y así con todos. Sacamos nuestra frecuencia, que es igual al conteo que hicimos. En este caso aquí son 2 en el 1, 4 en el 2, 6 en el 3 y así sucesivamente, y al final la suma de todas las frecuencias que tenemos nos tiene que dar el número total de datos, que en este caso pues es 80. Después, para sacar nuestra frecuencia relativa hay que dividir el número del intervalo entre el total de datos. Por ejemplo, 2 entre 80 nos da 0.025, 4 entre 80 nos da 0.05 y así sucesivamente. Al final, la suma de todas las frecuencias relativas de nuestros intervalos nos tiene que dar a 1. Después, la marca de clase es el promedio de tu intervalo. Por ejemplo, 76 más 95 entre 2 nos da 85.5. Y así se hará con todos los intervalos. 95 más 114 entre 2, 104.5. Después tenemos que sacar nuestra frecuencia relativa acumulada, que en este caso la primera va a ser 0.025 porque es el valor que está ahí. Después se le va a sumar a la de arriba la siguiente frecuencia relativa. En este caso sería 0.025 más 0.05, 0.075. Y así se irá sumando a la frecuencia de arriba la frecuencia relativa del intervalo en el que estás. Y aquí al final, en el intervalo 9, te tiene que dar una frecuencia relativa acumulada de 1. Después, con los datos que tenemos, podemos elaborar un histograma. El histograma se va a graficar con tu marca de clase, que en este caso son 85.5, 105.5, 124.5, son estos valores que sacamos en la tabla de frecuencias. Y en el eje de los Y va a ir la frecuencia relativa, 0.025, 0.05, hay que hacerlo en la escala que para que se vea bien el histograma. En este caso, la marca de clase de 85, la frecuencia relativa era 0.025.
la marca de clase 105 la frecuencia relativa era 0.05 y así con todos, y podemos ver que en la marca de clase de 162.5 es donde había más frecuencia relativa de 0.25. En este caso el histograma nos muestra qué marca de clase tiene más frecuencia, y como ya lo mencioné, en este caso es la de 162.5. Y la forma de graficar son las barras juntas pegadas, dejando un espacio del 0 para empezar el primer gráfico, y van así todos pegaditos. Después tenemos nuestro diagrama de polígono, que es casi igual que el histograma, solamente que la forma de graficarla son con líneas. Por ejemplo, aquí la primera marca de clase, que era la de 86.5, se puede poner también el intervalo. Aquí estaba nuestra grafiquita, nuestra barra. En este caso solamente se toma el punto medio, entonces se ve como un polígono, se ven puras líneas. Y para hacer el polígono siempre se debe cerrar con el último punto hacia el eje de las X, y también con el primer punto hacia el eje de las X. En este caso también nos muestra que la marca de clase con más frecuencia es la de 162.5 que cae aquí. Entonces nos muestra lo mismo que el histograma, nada más que es una forma diferente de graficar. También se pueden graficar el histograma y la gráfica del polígono en la misma gráfica. Y por último tenemos la ojiva, que en este caso se grafica igual con las marcas de clase en el eje de las X, pero ahora se va a graficar con las frecuencias acumuladas y nos va a salir una línea que va a ir ascendiendo. Este gráfico nos muestra la diferencia entre los intervalos. Por ejemplo, de este intervalo a este se ve que creció significativamente. Sin embargo, de este intervalo al de acá se vio un crecimiento en las frecuencias que fue mayor, y eso es lo que nos muestra la ojiva.